Un saludo de paz y bien a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, como decía Rafael, un espacio digital de la familia franciscana, que nuestro hilo conductor es formarnos desde la espiritualidad, carisma, teología y praxis que nos invita Francisco y Clara de Asís, ¿verdad? Vamos a hacer el inicio con una oración que la haremos porque es parte del contenido de inicio de esta jornada. Creo que todas y todos lo conocemos. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Corazón. Dame Dame fe fe recta, recta, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para para que que cumpla cumpla tu tu santo y santo y veraz veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. De nuevo un saludo, pues antes que me olvide, David recordaba que tenemos un canal de YouTube donde está lo de la escuela Cosme Pesoto. Ahí están no solo estas formaciones, sino las que damos en los otros 3 programas de formación. Nosotros llevamos 4 programas de formación diferentes y ahí están todos, así que pueden haber temáticas de interés. Están los de segundo año, ¿verdad? Eso les tocará hasta el otro año a ustedes, pero ahí están ya también. Ahí tenemos esas temáticas. Bueno, hoy nos despedimos de manera directa de Francisco y Clara de Asís, pero estarán todavía más presentes porque a partir de hoy inicia la formación desde sus escritos. Nos vamos a acercar a los escritos de Francisco y Clara. Y esto por eso les envié un PDF al grupo de WhatsApp. Espero estén todos y todas. Ahí están los escritos. Ustedes puede que los tengan físicamente, ¿verdad? Pero allí les envié en PDF los escritos y estos nos van a acompañar todo lo que viene de formación. O sea que vamos a empezar a ver una introducción a los escritos de Francisco y Clara de Asís. Y como digo, iniciamos presentando los contextos, la persona de manera rápida de Francisco y Clara, pero para ubicarnos de quiénes estamos hablando, y esa experiencia la tenemos escrita en alguna medida. Entonces, de eso se trata el inicio de esta nueva etapa de formación a la que vamos a entrar. Así que para nomás, pues ya retomaremos este accionar en este momento. Bien, creo que ahí ya nos estamos viendo un poco, ¿verdad? Aquí, escritos de San Francisco de Asís. Es un poco la idea de presentar 3 figuras de inicio. Hablo de las figuras que estamos viendo, de las imágenes. 3 diferentes. Una latinoamericana, una que recoge la memoria más cercana al rostro de Francisco y otra antigua también que recuerda la bendición del Papa sobre los frailes, un poco en esa vía, ¿verdad? ¿Y qué vamos a decir? Las fuentes principales que nos permiten conocer. Hay unos micrófonos abiertos y ahorita no puedo ver quiénes son. Si los pueden apagar, por favor, revísenlos. Las fuentes principales que nos permiten conocer la vida de Francisco de Asís y la primera fraternidad son los escritos y las hagiografías que están relacionadas entre siglo XIII y siglo XIV.
Este es el perímetro entre escritos y hagiografías. Este es el tiempo. Los escritos, que son los que les envié yo en PDF, ocupan el lugar fundamental en el acercamiento al pensar, sentir y actuar de Francisco. Las hagiografías están en un lugar secundario. Los escritos y las hagiografías no están confrontadas, sino se complementan. La palabra hagiografía proviene del griego y significa tratado o descripción de los santos. Eso es cuando no es hagiografía, no biografía. La hagiografía es una disciplina de carácter histórico y teológico. Esos son los dos ejes que va a tener siempre una hagiografía. Un acercamiento histórico y a la vez teológico. Por tanto, está interpretado ya lo que nos están presentando los hagiógrafos. Ambos aspectos se entretejen en una narración única que permite hacer confluir la historia sagrada y la humana, porque es la historia de la obra de Dios en la vida de un hombre o de una mujer. En este caso es de un hombre porque es de Francisco de Asís. Entonces eso es lo que tratan de hacer los hagiógrafos. Ya. No, vamos a dedicar o vamos a iniciar en esta escuela a partir de hoy a hablar de los escritos de San Francisco. Aquí hay tres, una de las imágenes también más antiguas de Francisco, la que tenemos aquí abajo, que está pintada en un monasterio cerca de una grada y la ha pintado en la pared, seguro un monje que fue conociendo a Francisco porque él pasaba, seguro dormía en ese monasterio y lo pintó. Y no tiene la aureola de santo esta imagen. Este puede ser la más cercana porque es a partir de lo que él vio en el santo. Y estamos bien porque lo pone flaquito y Francisco no comía, ¿va? No es de nuestra línea. Ya. San Francisco ha llegado a nosotros por medio de muchos escritos de la época, mucho más que otros santos del siglo XII. Estos escritos permanecieron durante siglos en la sombra, incluso para muchos cristianos cultos, historiadores y teólogos. Se transmitía de Francisco una imagen hagiográfico legendaria, y aquí es importante tenerlo presente, porque hemos posible escuchado más de Francisco de Asís por leyendas. Hoy en día tenemos textos, ¿verdad?, que hablan de él, como el hermano Francisco de Ignacio Larrañaga. Ese es un trabajo, como sabiduría de un pobre, de Leclerc. Estos son trabajos sobre Francisco de Asís, que hablan en relación a las geografías, porque las geografías son querernos presentar lo humano y divino o la historia que se dio confluida de un humano en el camino de la santidad. Pero los escritos realmente no se tenía acceso como hace ver la crítica hoy. Francisco va a pedir que sus escritos, en principal la regla y el testamento, ya vamos a ver listas y todo esto, se hagan copias y sean estudiados por los frailes. Estas citas son, por ejemplo, la segunda carta a los fieles, la primera carta a los custodios, la carta a las autoridades, la carta a todas las órdenes, la primera regla que también se puede escribir como regla nobulada. Una pregunta que surge es, ¿se puede considerar a Francisco un escritor o hasta un intelectual? Porque al escribir, pues, podemos por usar esa expresión de intelectual, ¿verdad? Sobre este calificativo, él mismo se dice, Francisco se dice de sí, que él es ignorante e inculto. Eso es una parte que él resalta. Si partimos del testimonio de sus biógrafos y cronistas, aquí hay dos personajes. El biógrafo es el que hace la geografía, el que mira a Francisco y le hace una lectura, y el cronista es el que habla de Francisco en perspectiva de crónica de historia, como un historiador. O sea, son dos enfoques. Acuérdense que la geografía es historia y teología. El historiador hace un enfoque de hechos históricos, de evidencias, podríamos decirlo.
Francisco frecuentó la escuela canonical de la iglesia de San Jorge en Asís, esto ya lo hemos hablado, y en ella aprendió a leer y escribir en lengua vulgar y latín, o sea que algo sí sabía. Y esto lo pagó el padre de Francisco, porque empezaban este movimiento de las escuelas canónicas. Hay 2 o 3 autógrafos de Francisco. Esto está relacionado directamente con que él los escribió. Por eso le llaman los críticos franciscanos autógrafos. Así es que le han denominado a los escritos que consideran que son de la mano de Francisco. Estos están en 2 pergaminos. Estos son los únicos escritos que posiblemente escribió de su propia mano. Bien, así es la manera de acercarse a Francisco. Un primer autógrafo de Francisco es las alabanzas de Dios Altísimo. Este mismo pergamino está, en este mismo pergamino está la bendición al hermano León, que también conocemos, con fecha posible entre 1216 y 1218. En la actualidad no se puede leer muy bien. De hecho, ya no está al público en este momento. Después de los terremotos y todo lo que ha afectado así, ya no está al público. El otro manuscrito, la carta al hermano de León, o carta de la libertad, y este es muy importante y valiosa cuando se vean las cartas, es un manuscrito que el hermano León lleva consigo hasta su muerte en 1271. O sea que estamos hablando de 2 pergaminos, pero en uno hay 2 escritos de la mano de Francisco, y aquí están, que es la alabanza al Dios Altísimo, es el que se ve más deteriorado y no son muchas letras, donde está una como cruz. Ahí está la bendición al hermano León por un lado y por otro lado las alabanzas al Dios Altísimo. Y el otro es la carta que Francisco le va a hacer al hermano León, una bella carta muy importante en nuestra espiritualidad para comprender la mentalidad, sentir, visión de Francisco, que se le ha considerado la carta de la libertad. Yo en otros momentos he dicho que los franciscanos hemos hablado muchas veces de la obediencia franciscana. Y creo que con intención ideológica o con mentalidad de control y dominio, porque no hemos hablado de la libertad franciscana, de la cual es central para Francisco. Y va a ser todavía más importante para los pensadores de la escuela franciscana que inician con San Antonio de Padua. Esos se estudian en segundo año. Los veremos ahí, el otro año, primero Dios. De Francisco y Clara no tenemos autobiografía, y aquí es importante resaltar esto. No hay autobiografía. O sea, ellos no hicieron su autobiografía. Francisco es el último en escribir una regla. Esto es importante. Y de Clara se conoce que ella misma compuso la regla. Es la primera mujer que compone una regla. Antes solo existía la de San Benito y aplicada a las benedictinas. Clara es la primera mujer que escribe una mujer que escribe una regla para mujeres. Eso no significa que se quitó todo lo que es el derecho canónico del momento, toda la legislación que el Vaticano le va a pedir. El primer intento conocido por los críticos franciscanos de hacer un corpus, o sea, un total recopilación de todos los escritos de Francisco, o un cuerpo, por eso, aunque incompleto, de estos escritos o manuscritos están en el manuscrito 338. Este se encuentra en la Biblioteca Comunal de Asís, que suele datarse en la segunda mitad del siglo XIII. O sea que los manuscritos son de muy pronto. Las copias que va a decir Francisco son estos manuscritos que se van a empezar a hacer, y vamos a ver el listado un poco. Ya, este es muy importante, el 338. Vamos a acercarnos al listado de esta manera y por tanto a los escritos de Francisco. ¿Ya? Aquí vemos la regla nobulada que se mueve entre 1209 y el 1221, ¿va? Que es lo que estamos celebrando. O sea, hay todo un movimiento ahí que se considera que la que tenemos hoy, la negra nobulada del 21, expresa eso. Bueno, lo que me interesa aquí es que lo que está marcado con sombra, para ustedes en celeste, es donde se encuentran los manuscritos.
y el de la regla novulada solo se encuentra en la porciúncula. Y tiene 24 manuscritos. O sea, 24 veces copiada la regla. La carta a un ministro, esta es una de las cartas que van a ver, está también solo en la porciúncula y tiene 14 manuscritos. Es la bendición al hermano León, que acabamos de ver que es una un autógrafo hecho de la mano de Francisco, está en la porciúncula y en la de Aviñón. O sea, son dos bibliotecas donde están, dos grupos de manuscritos donde están esto. Y tiene 28 manuscritos en total. El saludo a la Virgen María tiene 17 manuscritos. Las alabanzas para cada hora, esta es otra oración, tiene 25 manuscritos. La regla bulada, que ya es la del 223, tiene 96 manuscritos. Y el testamento tiene 125 manuscritos y está en más grupos. Está en el de Asís 338, que es el primer corpus de todos los escritos de Francisco. Entonces, ¿qué estamos viendo de entrada? Que los frailes le hicieron caso a Francisco en que la regla y el testamento se leyeran juntos. Entonces se ve que es lo que más se extendió, lo más conocían los frailes, porque hay 96 manuscritos y 125 96 de la regla y 125 del testamento. Entonces es lo más extendido. Vamos a ver el testamento aparte, ¿eh? Eso nos vamos a acercar. La regla para los eremitorios, 22 manuscritos. Las admoniciones las hemos escuchado mucho, creo, 58 manuscritos. Se ve que fueron muy populares, se movieron bastante. La carta a todos los fieles, 41 manuscritos. La carta a toda la orden, 53. Saludo a las virtudes, 37. Este es un escrito importante, valioso. Carta a los clérigos, ¿no? 27 manuscritos. Oficio de la pasión tiene solo 6 manuscritos. El cántico a las criaturas solo tiene 11 manuscritos. Oración ante el crucifijo de San Damián tiene 15 manuscritos. Y la carta a San Antonio tiene 9 manuscritos. Evidente, la carta a San Antonio es la que no es que tenía mucha popularidad. Aquí falta la carta a las autoridades, esas tendrán mucho menos. Así que no están puestas en esta, para hacer ver cómo se movieron los manuscritos, las copias de las que hablaba Francisco. Bueno, afortunadamente los últimos años del siglo XIX fue el inicio de una nueva época en los estudios de Francisco de Asís y sus escritos. Pero Paul Sabatier, que no es católico, es importante, en 1893 es quien puede considerarse el iniciador de los estudios críticos franciscanos. Críticos franciscanos. Para Sabatier, los escritos eran lo fundamental para la comprensión de la vida, proyecto y espiritualidad de Francisco. La primera edición completa de los escritos atribuidas a Francisco es la obra del cronista de la orden franciscana, Guandingo, que es de 1623, pero vean, la edición completa. Y a ella siguió poco después una recopilación de Jean de Harley, 1642. Pero son recopilaciones. Cuando hablamos de Sabatier, era la primera edición crítica, o sea, que ya usó instrumentos para acercarse de manera crítica y preguntándose si hay autenticidad, originalidad, si esto es de Francisco o no. Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, para que se abordara el estudio crítico de estos escritos, se lanzó los mejores frutos en las dos ediciones críticas publicadas en 1904 por Lemens y Boehmer, respectivamente. Estos hacen como un cierre del siglo XIX al siglo XX y un movimiento presentando dos ediciones críticas en 1904 de los escritos de Francisco. Y en 1976, Cayetano Herzl presenta una nueva edición crítica considerada generalmente como un verdadero hito, lugar obligado de referencia a los estudios franciscanos. Por eso Cayetano Herzl lo encontramos mucho en las biografías, en las bibliografías, teniendo como base 147 de los 196 manuscritos inventariados, que son los que acabamos de ver sus cantidades. Él estudió 147 de esos 196.
Y en 1976 también se presentó una segunda edición crítica de los escritos de Francisco por Boccali. Esto es, digamos, el recorrido de los escritos desde la perspectiva de manuscritos y toda esta parte de las ediciones críticas, ¿verdad? Querido Bien, fraile, sí. podríamos decir que a partir de Sabatier se suscita en la espiritualidad franciscana lo que nosotros conocemos como la cuestión franciscana. En este momento se le conoce así, la cuestión franciscana o el caso franciscano se le está llamando, que es como se le llamó a lo bíblico después del Concilio Vaticano II, que es la cuestión en el tema de cuestionarse sobre la dinámica, sobre la criticidad de los escritos. De esto hay bastante temática en este momento. No, hoy estamos quise presentar un esbozo de que lo que hoy tenemos a mano, ese PDF que tenemos, que tiene un tipo de edición, porque hay otros que no entran directamente, ¿verdad? Están ahí puestos. De esa manera, con una perspectiva crítica, ¿ya? Eso es un poco importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra inquietud? Porque esto es como para acercarnos, nos estamos acercando de esta manera a introducir los escritos. ¿Alguna otra inquietud? Sobre la presentación, la mayoría conocía la globalidad de los escritos, ¿sí? Ya había escuchado de que Francisco tiene escritos, él no es escritor y que los críticos franciscanos han considerado 3 que fueron de su mano. La bendición del hermano León, las alabanzas al Dios Altísimo, que vamos a ver su contexto, que es importante, y esa carta de la libertad a León, que es una joya, que esa la tendríamos que manejar al dedillo los franciscanos. ¿Qué quiere decir manuscritos? Quiero ver en los chats, posiblemente no he revisado preguntas. Los manuscritos es ese texto deteriorado que presenté la foto, que es piel, en donde se escribía en la época de Francisco. Entonces, incluso el de las alabanzas al Dios Altísimo está de un lado la bendición y del otro lado las alabanzas al Dios Altísimo. Los dos lados ocuparon y tiene pelitos. Que ese sí era pobre, o sea, una hojita pobre, diríamos hoy. No, Francisco no iba a tener acceso a un pergamino de un nivel de calidad diferente. ¿Verdad? Y las copias son los manuscritos, es imaginarse lo que hoy tenemos en papel, imaginarse en el manuscrito todas las copias de la regla, del testamento, de las que fuimos viendo, que fueron haciendo los frailes ya para las casas y también en las bibliotecas o para la biblioteca. Pero sí fueron obedientes en que la regla y el testamento son los que tenían más copias de estos manuscritos, ¿verdad? Entonces, que es lo que pidió Francisco. Y lo otro que llama fuerte la atención en las admoniciones, que vamos a ver parte de ellas. Cuando veamos las admoniciones, que es un tema aparte. Lo que no vamos a estudiar en todo este año, o no vamos a presentarlo por lo menos, es la regla, el tema de la regla. ¿Verdad? Lo consideramos nosotros no importante porque esa está dirigida a los frailes y si nosotros no le hacemos caso, menos usted, no, es mejor así dicho. La ventaja de esta vez es que estamos en la celebración de los 800 años de la 1221 y eso nos va a resolver, pero solo vamos a acercarnos no a los escritos legislativos de manera directa. Ya lo vamos a ir viendo.
Bueno, vamos a avanzar. Si no hay inquietud, Alfonso, si no avanzamos, Eh, tengo la otra preci- presentación. Precisamente, querido hermano, cuando usted habla de la regla que no la va a tocar, precisamente yo la estoy tocando y me he dado cuenta de la importancia no solo para los hermanos frailes en 1209, sino que a partir de ese hecho fundacional se va desarrollando un proceso redaccional que culmina con la novulada y también ahí está formando parte la familia de los penitentes de así de esa época, hoy la OFS, ¿verdad? ¿Cómo no? Gracias. Sí, es importantísima. Nosotros la hemos dejado a un lado y no va a ser abordada, ¿verdad? En esta introducción. Sin embargo, en el segundo año la abordamos desde la perspectiva del movimiento social que generó Francisco, porque la práctica de los frailes, él la orienta a la regla. Y ahí estarán muchas orientaciones que se verán en la influencia, la incidencia, usaríamos esa expresión política, de los frailes en el entorno. Sí lo vemos en el segundo año. Bien, seguimos avanzando, ¿verdad? Ya que estamos inspirados. Y aquí tenemos la otra presentación que retomo. Bueno, ahí digo que la investigación la tomo de Leonardo Lehmann, un capuchino, uno de mis profes, ¿verdad? Francisco de Asís y sus oraciones. Así que, de verdad, antes de seguir, algo que sí me interesa es saber si se ubican en las oraciones. ¿Tienen el PDF o algún librito por ahí? Para los que nunca han tenido contacto, esto es importante. Es como cuando se estudia lo bíblico. Porque después de esto, los franciscanos tenemos que aprender a citar también, igual como lo del tema bíblico. Uno dice, la Biblia lo dice, la Biblia dice cualquier cantidad de orgías en adelante, ¿eh? De violaciones, de matanzas. ¿Qué queremos decir de la Biblia? No. Y también igual lo de Francisco. Es que lo dice la regla, ya citaba Alfonso y la importancia de la regla, por ejemplo. No, es que eso está en las admoniciones. Ah, bien. Es que eso es parte de las oraciones de Francisco. Eso, así trataremos de aprender como franciscanos y franciscanas. Porque acuérdese que hay un contexto, que hoy vamos a ir viendo cada uno de esas, rápidamente de esos textos. ¿Ya? Bien, estamos ahí para Yo ubicar lo, si yo lo alguien... tengo a la mano el documento de nuestro querido fray Leonardo Liman, capuchino. Ah, sí, sí, profe, ahí estoy citando que de su estudios es que vamos a retomar bastante, ¿verdad? Ya después les haré llegar artículos que ayudarán a entender más esto de las oraciones y ustedes van a ahondar y las van a orar A y creo que rumiar. también a rumiar y ayudar a otros y a otras franciscanas. Muy bien, vamos, entramos pues. Ya, ya dicho esto, le entramos nuevamente a lo que ya había presentado. Bien, vamos en el avance. La oración, el silencio y la meditación ocupan un lugar central en la vida de San Francisco. Esto lo hemos dicho mucho. Francisco oraba, meditaba y se encontraba consigo mismo en los bosques, contemplando las criaturas, en las cuevas y en lugares apartados, ermitas entre esas. ¿Se acuerda? Hemos visto esto en la vida de Francisco. Francisco oraba también con el cuerpo. Su oración estaba con frecuencia acompañada de gestos y sostenida con ayunos. Ese es un tema central en Francisco, en los ayunos. En una de las geografías va a decir que dirán de Francisco que él pide perdón al hermano cuerpo. Hermano asno le llamaba a él, o sea que lo trataba medio duro, ¿va? La oración afectiva, y esta veámoslo bien, es la que hacía Francisco cuando estaba solo. Francisco daba rienda suelta a los sentimientos de su corazón, expresadas en el llanto, el gozo y el canto. O sea, es una oración afectiva, además que oraba con el cuerpo.
Y una de las primeras expresiones de su cuerpo fue cuando ahí está el de Giotto en pequeño, cuando él se desnuda para entregarle y romper con su familia y toda la estructura burguesa comercial de su padre, y se queda desnudo y dice ahí en ese momento, hoy puedo decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre mío. Entrar en esa relación, pero ¿cómo? De manera desnuda. O sea, su cuerpo expresó de qué manera quería seguir a Jesús. Y por eso vamos a ver que aunque el obispo le va a tapar o lo va a coger con su manto, con su capa que usaban los obispos, Francisco no va a seguir la ruta eclesial de la iglesia de la época, sino la que le va a inspirar y que va a encontrar de esta manera cómo hacemos esta triangulación aquí. Retomo en esta la reflexión principalmente que hace Nicklaus. Francisco tiene un encuentro con el crucifijo y un encuentro con el leproso. Esos se encuentran. Él comprende que la espiritualidad está mediada y hemos hablado de Francisco ya, ¿verdad? Entonces esto recordamos que esto está en el enlace de Francisco y por eso rompe con la figura del Pantocrato, ese Cristo sentado en el trono con poder y jerarquía. Todo oraba en Francisco, el corazón, el espíritu, el cuerpo, todos los sentidos. Y esto es importante porque en la iglesia no hemos orado con el sentir. Todavía peor, lo hemos despreciado los sentimientos. No le hemos dado su ubicación humana, original, que está en cada cristiano. Cuando ve una iglesia o una cruz, se postra en tierra y ora. Te adoramos, oh Cristo, en todas las iglesias que hay en el mundo entero. ¿Ven? Y aquí esta oración está en el Testamento, que es uno de sus escritos, pero también están en las hagiografías, como es Celano y los tres compañeros. Ahí estamos viendo, porque ustedes ya pueden ir ubicando las hagiografías también, lo que significa esto, que estén ahí, ¿sí? Francisco exhorta a los hermanos a permanecer con el corazón vuelto a Dios y a convertirlo en morada de Dios y de su palabra. Esto está en la admonición 12, 16 y 16, son dos numerales distintos, en la 12 y la 16. Ya cuando veamos las admoniciones van a aparecer. También justamente se trata de esta contemplación con los ojos del Espíritu. Contemplar con los ojos del Espíritu. El Espíritu del Señor que habita en sus fieles. Entonces, invita a ver con ojos del Espíritu. Esto no hace salir de la realidad. O sea, la contemplación que tiene que ser con los ojos del Espíritu y la exhortación de que el corazón vuelto a Dios no es salir de la realidad. Recuerden que la experiencia de Francisco es en la realidad y una realidad marginal, con los empobrecidos, con los leprosos, con las ermitas destruidas. Y ahí se encuentra con el misterio de Cristo. Entonces, no son expresiones para salir de la realidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. La sensibilidad de su devoción se manifiesta sobre todo en la conocida escenificación del nacimiento de Cristo. Y aquí vamos a algo importante. Que llevada a cabo en Grecio durante la Navidad de 1223. Para él lo importante es la humildad de la encarnación de Jesús, del Dios hecho humano. Esto es lo que le mueve a Francisco, la cristología, diríamos hoy, que está detrás de sus oraciones, se expresa claramente cuando celebra la liturgia Francisco y el pueblo en Grecia. Recreó una liturgia. Ojalá Roma tomara en cuenta estas liturgias hechas por los santos en medio del pueblo o con el pueblo, como la quiso Francisco en Navidad. ¿Quién la ha retomado? Todo lo que es la espiritualidad del pueblo, donde escenificamos los nacimientos en nuestras casas, en parques, en las iglesias, hoy hasta en centros comerciales,
¿verdad? El gran capital no se queda atrás y lleva a la recreación del nacimiento, aquello que Francisco va a vivir y expresa su cristología del Dios hecho humano, la encarnación, la humildad, como lo va a decir él, pero también la historicidad de un Dios que se hace historia y se hace realidad. En las cartas o la regla hay diversas clases de oraciones, o sea que las oraciones están regadas en las cartas y en la regla. Casi siempre concluyen con una bendición, muchas de ellas. Las cartas contienen párrafos que son auténticas oraciones, cantos de alabanza o largas meditaciones. Y ahí están algunas citas. La segunda carta a los fieles es la primera cita, la carta a toda la orden, esa cita así, y la regla nobulada 23. También hay que tener en cuenta que Francisco escribió una regla para los eremitorios. Como que no íbamos a hablar de textos legislativos, pero esta está enfocada, o la ubico yo, por la temática de la oración en Francisco, de cómo oraba, cómo se encontraba, y esta regla él organiza y dice que tiene que vivirse en fraternidad, ¿verdad? 3 o más hermanos, y el comportamiento es como señores y siervos, acuérdense que está el diseño feudal, y como maestros y discípulos. Al contrario, deberían de servirse unos a otros rotativamente como madres e hijos. Francisco rompe con esa propuesta feudal y la del maestro y discípulo como estratificación y propone una relación fraterna, afectiva, familiar, y ubica a los hermanos desde el ser madres y cuidar a los hijos. Esto es muy poco estudiado y sentido en la vida franciscana y más la de los frailes, ¿va? Que nos presentamos más machos que con ternura, con compasión, con bondad, como lo plantea Francisco, entre nosotros mismos, todavía más. Ahí está, esa es una regla importante porque nos ubica en esa dimensión. ¿Qué fuentes inspiraban a Francisco? Esto es mucho para todo en la época, pero en Francisco es la Sagrada Escritura, especialmente los evangelios. Recuerda que es el evangelio el que le va a inspirar una forma de vivir propiamente, con la que rompe de ser ermitaño. La liturgia. ¿Y dónde celebraba Francisco la liturgia? Con las ermitas pobres, con los curas, el bajo clero. Ahí celebraba en la porciúncula, no es hoy la basílica que se tiene, es la pequeña ermita. La pasión de Jesús le va a mover a Francisco profundamente, será otra fuente. La historia personal, ¿de quién? De él. ¿Se acuerda? Todo el tiempo inicial fue solo, fue encontrarse con su fragilidad después de estar preso, después de participar en guerra, después de él, ese es todo él, es un punto de partida él mismo. Las criaturas, los bosques, los caminos. ¿Con quiénes se encontraba Francisco en los bosques y en los caminos? Las criaturas son parte de él. En las geografías hay varios momentos que lo ubican con las criaturas. Los empobrecidos y leprosos, que hemos visto que es el rostro del Cristo de San Damián, lo ve en el rostro de los empobrecidos y los leprosos. Y la fraternidad, de la cual no solo hablará mucho, sino que la vivenciará. Son fuentes de inspiración de Francisco para las oraciones. Y aquí ya presento lo que los críticos franciscanos han considerado que son las oraciones propiamente dichas, queriéndolas agrupar, de Francisco de Asís. Oración ante el crucifijo de San Damián, exhortación a las alabanzas de Dios, alabanzas que se han de decir a todas las horas, paráfrasis del Padre Nuestro, oficio de la pasión del Señor, saludo a la bienaventurada Virgen María, saludo a las virtudes, alabanzas al Dios Altísimo, bendición al hermano León y el cántico de las criaturas. En algunas estructuras de escrito, el saludo a las virtudes lo ubican con las admoniciones. Eso es para decir lo que Alfonso decía hace un momento, la tensión que hay todavía en la cuestión franciscana. Porque
se está acercando de manera profesional, científica, crítica. No podemos hacer cuentos de Francisco, porque esos ni para entretener puede que sirvan, pero en realidad sin contexto, sin historia, sin interpretación, Francisco es una imagen más. Vamos a entrar. En los escritos de Francisco y sobresale la alabanza, o diríamos en las oraciones también, la acción de gracias y la adoración. Tres características que coinciden muchos de los críticos franciscanos: la alabanza al Dios Altísimo, las alabanzas que se han de hacer a todas las horas, el cántico a las criaturas, la exhortación a las alabanzas, el saludo a la Virgen María. Ven, es en esos ejes, en la alabanza, en la acción de gracia y la adoración. Aquí entra también la oración que está en la regla nobulada al 23. Ya veremos. En sentido estricto encontramos dos peticiones en las oraciones. La primera en la oración ante el crucifijo de San Damián. La primera oración desde el punto de vista cronológico, también se está considerando que esta es la primera oración estructurada de Francisco, que lo va a hacer en su momento de que no tiene una fraternidad, que él anda buscando, y recordamos, reconstruye mi iglesia, y por eso, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. En ese es importante ubicarla ahí. Y la otra es la oración conclusiva que está en la carta a toda la orden, que está en los numerales 50 y 52. Son números pequeños que tiene esta carta, y ahí la ubicamos. Omnipotente, eterno, justo, misericordioso Dios, concédenos, esa es la expresión de Francisco, por ti mismo a nosotros míseros, y ahí va la oración. Es una ubicación delante del misterio que le abarca totalmente a Francisco. El saludo a la Aventurada Virgen María es una ampliación meditada del Ave María. Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María hecha Iglesia. También podríamos decir que es como las letanías, pero es una alabanza que le sale a Francisco. Hay que tener presente que el contexto mariano de Francisco no es el de hoy. Algunos críticos hablan de que ya para este momento, algunos historiadores ubican que hay una devoción de los 30 días de María, ya en el siglo XII, pero no hay la total claridad. La teología mariana no ha avanzado, o la teología desde la perspectiva mariana. Bueno, pero aquí Francisco hace su alabanza. Recordemos que también es a María que le pedirá la intercesión para la gracia de la indulgencia allá en Santa María, en Nuestra Señora de los Ángeles, dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, en la Porciúncula, en donde será una indulgencia con carácter libre, penitente, abierta a la gratuidad, donde no media nada la riqueza ni el poder económico o político. Francisco medita sobre todo con los salmos. Y esto hay que tener presente porque él ha estudiado en la escuela esta canónica, y se estudiaba con los salmos, ¿verdad? Esto lo impulsó a componer un oficio propio. Siguiendo el año litúrgico, escoge los correspondientes versículos sálmicos, a los que añade otras citas bíblicas y agrega unas pocas palabras suyas. O sea, es una composición. ¿Dónde es esto? El texto que se conoce, o la oración que se conoce como oficio de la pasión del Señor. Si ustedes la ven en este momento, tiene una cantidad de salmos, 15 salmos, que muestran ese camino, pero también, ya contemplándonos, se acerca a un momento como en Adviento, y incluso tiene salmos navideños, aunque se le ha llamado a todo el compendio oficio de la pasión. También tiene un salmo de la Ascensión que está citado ahí como numeral 9.
Francisco tras las llagas en Monte Alberna. Este acontecimiento lo conocemos, pero es en este contexto de las llagas, de esta experiencia mística en esta 40 días, en esta jornada que va a haber Francisco desde el 15 de agosto hasta septiembre, el 29, con la fiesta de los arcángeles, que él tiene la experiencia de los estigmas, que le llamamos los estigmas, las llagas de Francisco. Ahí escribe de su propia mano, y por eso es que es su propia mano, las alabanzas al Dios Altísimo y la bendición al hermano León, que es la que está al otro lado del pergamino que se tiene, del autógrafo, contenidas en ese pergamino que ya se ha citado anteriormente cuando yo presenté los autógrafos. Pero aquí está un poco en colores las alabanzas al Dios Altísimo y la bendición al hermano León, que en este lado estamos viendo la bendición al hermano León. Las alabanzas al Dios Altísimo estaría al otro lado de este pergamino, que digo que tiene hasta pelito, es bastante rústico. Ese es el contexto. Hay una crisis que arrastra a Francisco, eso es lo que está moviéndose en él en este momento, de las alabanzas al Dios Altísimo. Por eso cuando usted las medite, las contemple, dice tú eres. O sea que la referencia es el Altísimo, el Señor. No es Él. Él, igual que nosotros, nos experimentamos miserables. Tiempo de soledad y de apartarse. Francisco está apartado desde 1220, que ha regresado del encuentro con el sultán. Él tiene una experiencia de estar más consigo mismo. En estado depresivo, sí, algunos lo ubican así. La solución de la crisis aquí, en este momento, Francisco no la ve. Por eso dejó a León de su propia mano la bendición, y también ubican algunos la carta de la libertad que va a ser en este tiempo. No habla directamente de nada suyo, no habla de las llagas, por discreción, es una interrogante. Él ha desaparecido del grupo o de todos los frailes, del movimiento, de todo lo de la orden, él está apartado. Y por eso la expresión decía de la oración es tú eres, el misterio que le alcanza. Un amante que le basta su amor, que basta estar en su presencia. Y la solución, como decir, el hoy le cree en sabiduría de un pobre, ha sido Dios. Tomarse totalmente del amado en esta noche oscura, como la llaman también algunos críticos. La paráfrasis del Padre Nuestro, ¿verdad? Que es el Padre Nuestro trabajado. Cuando ustedes lo tengan y lo vean y lo contemplen, pues Dios es conocimiento, amor y morada. Ahí está del versículo 1 al 4, del versículo 5 al 6. La voluntad de Dios es que amemos con el amor con que Él nos amó, que es el evangelio de este domingo, amor manifestado en Jesús. O sea, y versículo del 7 al 8, desde ahí una cultura de la misericordia y realismo en el conflicto o del conflicto. Y por eso siempre tenemos presente que las oraciones de Francisco no sacan de la realidad, sino es una contemplación, una interpretación, un querer decir algo desde la realidad. Y en este caso, el paráfrasis Padre Nuestro retoma la misericordia como fondo y a la vez el realismo en el conflicto, que es el tema del perdón. El reconocimiento de nuestra real fragilidad y la confianza en quién es nuestra fuerza. Ese es un talante que va a estar siempre en Francisco y en sus oraciones. El cántico de las criaturas, que bueno, con la Laudato Si se ha hecho popular, conocido, ¿verdad? También es fruto de largas meditaciones, oraciones y encuentros. Encuentros consigo mismo, encuentros en el bosque, encuentros con las criaturas. Siendo hecha en el lecho del dolor. Ese es un contexto cercano, inmediato de Francisco. Primera Celano o Celano en 109, o sea, la hagiografía de Celano es escrita en 1228, por eso está en paréntesis, ahí no lo puse bien. Y en la 109 y 115 dice que antes de morir, para
Francisco pidió que cantaran en voz alta las alabanzas del Señor, las alabanzas a la creación. También está en la leyenda mayor, LM, leyenda mayor, que es de San Buenaventura, 9.1. En el espejo de perfección es otra geografía, EP, que está ahí, 101, 109, 120, y la leyenda de Perusa, que es otro género literario, en el 83. Estas reflejan ese cántico, ese momento que Francisco pide cantar. Ya hemos dicho que para Francisco el cántico es importante, la alabanza es importante, y a la vez es una alabanza con contenido de una fraternidad cósmica, de una manera de estar en la vida. Y por eso Francisco, decimos, no desprecia el mundo, se ubica en el mundo, en la casa común, como se le llama hoy a lo que él llamará la hermana madre tierra y toda la humanidad. Desde siempre su oración está vinculada con la naturaleza, tanto si medita en las cuevas, en las cavernas, como cuando alaba al Creador ante la belleza de las flores y los campos. Aquí cito 1 Celano, el 80 al 81. Es varias, recuerde que son hagiografías estas, las de Celano, el espejo de perfección, la leyenda mayor, que es como el hagiógrafo, o sea, el biógrafo, el que se quiere acercar a Francisco, hace un acercamiento histórico y teológico para transmitir esa espiritualidad que el santo vivió. Y decir que esta invitación a todo el cosmos a alabar al Creador, el cántico, hallará una máxima expresión poética para Francisco en el Cántico de las Criaturas que Francisco compuso hacia el final de sus días. Es lo que acabamos de estar resaltando en su cierre de su vida. Por eso ahí tendrá terminará con la hermana muerte. Francisco escribió la unidad del universo, pues desde que Dios se encarnó en Jesús, y hablamos de la encarnación, en su contenido cristológico para Francisco, y sigue presente entre nosotros en la Eucaristía. El cielo y la tierra han sido reconciliados. La encarnación y la Eucaristía son dos vivencias importantes en Francisco. De su espiritualidad, son dos fuentes, no separadas, no vistas. La Eucaristía no es algo visto fuera de. Todos los seres tienen impresa la huella de Dios. Por eso mismo, todos los seres pueden conducirnos a Dios. Pues ciertamente, Dios no está atado al mundo, pero tampoco está desligado de este mundo. Es el creador de esta casa común. Bien, este recorrido rápido, introductorio. Aquí ya tenemos preguntas, ¿verdad? Pero vamos a ir a grupos también en nuestros calentamientos. En la actualidad, dice Jonás, en la actualidad algunas de las órdenes hacen estas oraciones tal como están en los escritos, es la pregunta. Por ejemplo, el oficio, la pasión o las alabanzas a cada hora. Bueno, primero, orar con las oraciones de Francisco tiene que ser una iniciativa muy cercana por compartirle. Nosotros en la fraternidad, todos los miércoles la oración es a partir de los escritos de Francisco, pero es una iniciativa nuestra. La de la pasión, pues pudo habernos acompañado esos salmos en la cuaresma, en la Semana Santa. O sea, creo que, decía ahí una parte que presenté, que de Francisco se ha hablado siempre en historia, pero como un cuentecillo, como una historieta. Y ojo, no hay que decirlo como florecillas, porque las florecillas que van a ver en segundo año son un escrito contundente de protesta, de teología y espiritualidad, de querer volver a los orígenes del franciscanismo, porque se le ubica ya en 1300, las florecillas. Pero es un género literario, alegórico, metafórico, que quiere hacer volver a esa inocencia franciscana, a esa libertad
y transparencia que el carisma tuvo en los orígenes. Por eso no es solo hablar, las florecillas de Francisco. No, de Francisco se ha estado hablando sin ese fundamento de los escritos. Y creo que por eso, Jonás, no ha habido tampoco el estar orando. Tenemos mucho, bueno, la OFS se puede encontrar a orar y lo que hace es la liturgia de las horas de la Iglesia Católica, sí, que Francisco la dice en la regla, pero no la libertad de agarrar las oraciones de Francisco. Y ojo, por eso hoy esta es una introducción. Ustedes tendrán que acercarse también a esos contextos que apenas he mencionado. Pero el texto tiene unos contextos importantes. Uno, desde dónde me ubico, desde dónde Francisco, y por eso es el caso franciscano, es la cuestión franciscana que se está estudiando. O sea, desde dónde Francisco hizo esta oración. ¿Qué le envolvía? ¿Qué le acompañaba? ¿Qué le movía? ¿Cuánto tardó en hacerla? Y cuando decimos hacerla es que no es que la hizo a mano, ya vemos que de su mano se consideran solo 3. 2 oraciones y un escrito que es la Carta a León. Las demás son dictados de Francisco. Escribe, hermano León. Esa frase es muy importante porque él era así, buscaba quién le escribiera. Él no era bueno para escribir, él mismo no se consideraba así. Por eso no es un intelectual que se sentaba y hacía la oración. Esas iban saliendo y seguro quedaron en la memoria de los hermanos. Acuérdate la transmisión oral, que es muy importante, no es la que tenemos hoy, es la transmisión video. Vea, hoy todos lo sabemos por video en esta generación tecnológica. Francisco es oral y va transmitiendo y los iban quedándose. Cuando veamos las admoniciones, vamos a ver que son charlas que Francisco daba y fueron apuntando en diferentes momentos. Y después las aglutinaron las 28 de ellas. Las oraciones dicen de Francisco, pero todas tienen su momento y su lugar. Vamos a ir a grupos, bueno, van a ir ustedes a grupos, ¿verdad? Y a compartir, eso es muy importante en esta organización de grupos. Para compartir cómo escuchamos, cómo vemos toda esta dinámica de las oraciones, qué es lo nuevo que he encontrado, qué es lo significativo. Tratemos de escucharnos todos ahí en el grupo, pero esa parte significativa que nos dice para dónde, por qué nos mueve franciscanamente estas oraciones. ¿Verdad? Trate de no hacer una historia grande cuando comparten el grupo, sino expresar el sentir. Acuerde que bien hemos centrado hoy que la oración de Francisco es afectiva, sale de dentro, es decir, de una experiencia vivida. Así que vamos a los grupos, ahí les va a llegar las invitaciones. Agradó en el grupo donde estuvimos, querido hermano Fray, lo que usted nos dijo, que el hecho de la oración en Francisco no lo saca del mundo, no lo evade de la realidad, ni tampoco Dios se desentiende de nuestra realidad. Es decir, encontrar en Francisco, en su vida, en su escrito, el enfoque social que es esencia de la vida de Francisco y de la familia franciscana. Gracias, Alfonso. Y acuérdense que ya vimos hoy también 2 contenidos importantes en la vida de Francisco y a la vez que están reflejados en las oraciones y sus escritos, que lo vamos a ver en sus escritos, y es la encarnación y la Eucaristía. Y ambas están entrelazadas para Francisco. Pero también tengamos presente que no es la Eucaristía que hoy tenemos la misa a la vuelta, hasta le llamamos misa, que lastimosamente usamos esa expresión para hablar de la Eucaristía. No, es la experiencia de la encarnación que vimos que en Grecio él la va a vivir en Navidad y esa es una liturgia que él va a celebrar como un contexto cercano al de las llagas. Y ahí en las llagas es donde él hace las alabanzas al Dios Altísimo. O sea, todo eso tenemos que sentir, pensar cuando están las oraciones. Sus contextos.
¿Alguna otra inquietud? René, Sí, Rafa. ahí habíamos estado en el Ya grupo están ahí, entonces vamos a dando el hecho de hacer que material este PDF y después lo vamos a poder subir en la y que van a plataforma. participar. Rafael, ¿nos Sí, decías? acá, sí, se había cortado. Y el material de de PDF que habías hecho referencia al inicio de la exposición, lo vamos a poder subir también en la plataforma, porque no todos estamos dentro del grupo de WhatsApp. Ah, sí, entonces con el correo trabajamos. ¿Cómo no, Rafael? ¿Cómo no? ¿Había otra ahí intervención? Bueno, si no, que queden alborotados es bastante y es muy importante. El próximo sábado va a ser Mauricio Meléndez quien va a presentar a Francisco, hombre orante. ¿Y por qué quisimos pensar en eso? Porque si esta semana usted le entra a las oraciones, se acerca a esos textos de Francisco y los lee, los toca, vamos a ampliar el imaginario posible de Francisco y orante. Y por eso Mauricio va a contextualizar más a Francisco como hombre orante. Oye, yo dije unos puntos al inicio, la meditación, la soledad, la oración, el silencio. Entonces, si podemos hacer toda esa ubicación, va a ser importante, ¿verdad? Acérquense a las oraciones esta semana y eso también permitirá para que le hagan preguntas de esas que nos hacen, que son alcanzativas, que buscan ir más allá, ya a Mauricio, que también está ya preparándose para esta reflexión. Así que este mes es presentar las oraciones. Y ya el otro mes, si ustedes ven el programa, lo vuelven a revisar, está ahí también que las cartas y ahí vamos a ir avanzando. Espero que les lleguen las presentaciones también, las vamos a enviar, tanto por correo para que Rafael también hay otros grupos, como también el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Verdad? En esa dinámica misma. Eso incluye las diapositivas, querido padre. Ah, las que acabamos de presentar, ¿verdad? Se les ubica, porque también sí, para que las tengan, ¿verdad? Porque esta misma clase va a estar en nuestro canal ya para más noche o mañana ya está ahí en el canal de la Y escuela. yo le compartiré otras diapositivas alusivas al tema. Muy bien, gracias. Las esperamos en el grupo, que nos sirvan a todos. Gracias, Alfonso, ¿verdad? Y bueno, vamos a cerrar como iniciamos con esta oración de Francisco que todos hemos hecho tantas veces, que se considera la primera estructurada por Francisco de Asís a nivel cronológico, decíamos hoy. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Denos la bendición. El Señor nos guarde a todos y a todas, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es cierto, le debemos la bendición de Francisco, sepan que la puede hacer cualquier franciscano y franciscana, la bendición de Francisco. Eso es muy importante. Es algo que no es clerical. Una cosa chiquitica de un obispo franciscano muy querido en una reunión de catequesis. Yo estaba presente acompañando a los jóvenes. ¿Podéis ustedes vosotros también dar la bendición?
Entonces yo desde ese momento hago la bendición y me dicen, ¿y tú por qué haces la bendición si eso solamente le toca a los padres? Sí, cabal, la de Francisco, Francisco la dejó abierta para los franciscanos y franciscanas. Es la que mutuamente, recuerde que el contexto es la bendición de Francisco al hermano León. Es un contexto afectivo, de amor, de cuidar, de que el Señor te guarde. Es a quien se ama y se quiere cuidar. Así Así que es. hay que aprendérnosla y hacerla mutuamente, ¿verdad? Paz y bien a todos y a todas, se cuidan y ahí llegarán los materiales. Gracias, cuídense. Dios. Pórtense, Bien. pórtense bien, lleguen temprano a la casa. Pórtense bien. Y yo ni salgo. Cuídense. Dios. Dios. Dios, Paz y bien. ay, paz y bien. Les voy a poner en el Hasta la grupo semana que viene. toda una Dios. diapositiva muy linda sobre este tema. Gracias, Armando. Dios, Dios.